Muy buenas. Venga, vamos a meternos con un tema que es, bueno, es crucial. ¿Cómo se evalúa la función del hígado? Y ojo, digo función, porque no tiene nada que ver con detectar simplemente si sus células están dañadas. Vamos a intentar resolver ese misterio, ¿no? De cómo es posible que un hígado esté a punto de colapsar y que, sin embargo, los análisis más típicos salgan perfectos. Esta frase de verdad lo resume todo. Es la gran paradoja. ¿Cómo puede ser que las enzimas de daño hepático, la ALT y la ST, estén en sus niveles normales mientras el hígado está literalmente en una insuficiencia terminal, como en una cirrosis ya muy avanzada? Pues la clave de todo esto está en su increíble, pero increíble capacidad de reserva. Y aquí está el dato, que es brutal. Hace falta perder más del 70 o 80% de la capacidad funcional del hígado para que las pruebas de función empiecen a dar la voz de alarma. A ver, es una capacidad de aguante increíble, sí, pero claro, esto también convierte la insuficiencia hepática en una especie de asesina silenciosa. Por eso, quedarnos solo con los marcadores de daño, pues es que no nos cuenta ni la mitad de la película. Bien, para entenderlo todo bien, vamos a seguir este camino. Primero, vamos a dejar súper clara la diferencia entre función y daño. Luego, seguiremos la pista que nos da la bilirrubina. Después, veremos por qué los ácidos biliares son la prueba reina. Hablaremos también del amonio, ese neurotóxico oculto. Y para terminar, veremos qué ocurre cuando el hígado simplemente deja de fabricar lo que tiene que fabricar. Vale, vamos al lío. Función contra daño. Las enzimas de daño, la ALT y la AST, básicamente nos dicen si las células del hígado, los hepatocitos, se están rompiendo, si hay una inflamación. En cambio, las pruebas de función evalúan algo mucho más profundo, si el hígado, como un todo, todavía puede hacer sus trabajos vitales. Es como si las pruebas de daño fueran la alarma de incendios, nos avisan de que hay fuego en una habitación. Pero las pruebas de función nos dicen si el edificio entero sigue en pie y funcionando. En este análisis nos vamos a centrar justo en eso, en las pruebas de función, las que de verdad nos dicen cómo está la salud global del órgano. Pasamos al primer test de función importante, la bilirrubina. A ver, la bilirrubina es, para que nos entendamos, un producto de desecho. Viene de cuando se destruyen los glóbulos rojos viejos. Y el trabajo del hígado es cogerla, procesarla y eliminarla con la bilis. Si este sistema falla, la bilirrubina se acumula en la sangre, y es cuando el paciente se pone amarillo, lo que todos conocemos como ictericia. A ver, lo bueno de la bilirrubina es que, si la juntamos con otras pistas, nos hace de detective, nos ayuda a encontrar dónde está el problema. Por ejemplo, si la causa es prehepática, o sea, antes del hígado por una destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿qué veremos? Anemia. Si el problema es hepático, del propio órgano, entonces sí, veremos las enzimas de daño, la ALT y la ST, por las nubes. Y si es posthepática, o sea, después del hígado, por un atasco en los conductos biliares, las pistas son otras. Una orina súper oscura tipo Coca-Cola, heces muy claritas y la subida de otras enzimas, las de colestasis, como la fosfatasa alcalina o la GGT. Y con esto llegamos a la que muchos consideran la prueba definitiva, la más sensible de todas para saber si el hígado está fallando o si hay algún problema vascular que le esté afectando. Los ácidos biliares de verdad nos dan una foto súper precisa de la capacidad real del hígado. Para pillar bien esta prueba hay que entender este concepto, la circulación enterohepática. Suena complicado, pero no lo es. El hígado produce ácidos biliares para digerir las grasas. Los suelta en el intestino y cuando ya han hecho su trabajo, la gran mayoría se reabsorbe y vuelve al hígado para reciclarse. Un hígado que está sano es una máquina de recapturar estos ácidos. Y el test, en realidad, es bastante sencillo. Está diseñado para poner a prueba al hígado, para retarlo. Primero, se saca sangre en ayunas. Luego, se le da al paciente comida para que el hígado suelte la bilis. Y 2 horas después, se saca una segunda muestra. ¿Qué se busca? Pues ver cómo de bien el hígado ha sido capaz de limpiar de la sangre esos ácidos biliares que han vuelto del intestino después de comer. La interpretación es muy clara. Si los niveles salen bajos, genial. El hígado está haciendo su trabajo de reciclaje perfectamente. Pero, si los niveles están altos, aquí solo hay 2 posibilidades. O el hígado está tan mal que no puede atrapar los ácidos biliares, lo que nos grita insuficiencia, o la sangre que viene del intestino se está desviando por otro lado y no pasa por el hígado. Eso último es lo que se conoce como un shunt portosistémico. Y aquí un apunte clínico súper importante: si un paciente ya está amarillo, o sea, ictérico por un atasco biliar, no tiene ningún sentido hacerle la prueba de ácidos biliares. ¿Por qué? Porque si hay un atasco, la bilis no fluye, así que los ácidos se van a acumular sí o sí. El resultado va a ser alto, seguro, y no nos va a dar ninguna información nueva. Sería básicamente tirar el dinero. Bien, pasamos a otra de las grandes misiones del hígado, la detoxificación. Y aquí, la estrella, para mal, es una sustancia que si se acumula es muy, muy peligrosa, el amonio.
El proceso es bastante directo. El amonio, que se produce en el intestino, es tóxico para el cuerpo. Un hígado sano lo coge y lo transforma en urea, que es mucho menos dañina y se elimina fácil por la orina. ¿Qué pasa cuando el hígado falla? Pues que esta conversión se para en seco. El resultado es un 2x1 terrible. El amonio tóxico se acumula en la sangre y a la vez la urea o el BUN baja. ¿Y cuál es la consecuencia de tener tanto amonio circulando? Pues algo muy grave, la encefalopatía hepática. El amonio consigue atravesar la barrera que protege el cerebro y actúa como un veneno para las neuronas. Y esto provoca unos síntomas neurológicos tremendos, desde estar desorientado y presionar la cabeza contra la pared, hasta tener convulsiones o, en el peor de los casos, entrar en coma. Es una emergencia médica en toda regla, causada por el fallo del hígado en su trabajo de limpieza. Y con esto llegamos a la última parte, a las pruebas que nos dicen que el hígado ha perdido su capacidad de ser una fábrica, de sintetizar cosas que son vitales. Cuando vemos problemas aquí, ya sabemos que estamos ante un problema crónico y muy serio. Es que cada cosa que deja de fabricar tiene una consecuencia directa. Si no produce albúmina, el líquido se escapa de las venas y causa ascitis. Si no produce glucosa, hay bajones de azúcar. El colesterol también puede caer. Como ya hemos visto, el BUN baja porque no se procesa el amonio. Y algo crítico, si no se fabrican factores de coagulación, aparecen problemas de sangrado. Ver varias de estas cosas a la vez es una señal clarísima de un fallo hepático muy avanzado. Así que la idea clave, el resumen de todo es este. Cuando se combinan todas estas pruebas de función, la bilirrubina, los ácidos biliares, el amonio, los marcadores de fabricación, de repente tenemos una imagen súper clara y completa del fallo hepático. Y lo más importante es que esta imagen aparece incluso cuando las enzimas de daño, la ALT y la AST, nos están engañando y parecen normales. Y para cerrar, una pregunta que da que pensar. Sabiendo la capacidad de aguante tan bestial que tiene el hígado, ¿qué es más peligroso en realidad? ¿Un daño agudo, que se ve enseguida, con las enzimas por las nubes y síntomas claros? ¿O una insuficiencia funcional que va avanzando en silencio, poco a poco, hasta que ya es demasiado tarde? La respuesta, creo, deja muy claro por qué es tan vital entender la función y no quedarse solo en el daño.